No hay preguntas, no hay inquietudes sobre algún ejercicio, sobre algún tema. Karen, Yurley, Joseph, Miguel, Cristian, Vanessa, Victoria, Edgar, ¿alguna inquietud? Bueno, les recuerdo que nuestros horarios de consulta son lunes, martes y jueves, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, a través de la plataforma Teams. Entonces, este lunes, pues, siempre permanezco conectado, ya sea a través de la aplicación del celular o desde el computador, para atender las inquietudes que tengan sobre consulta. Buenos días. María Camila está un momentico fuera del salón, vamos a esperarla para empezar entonces nuestra actividad y a ver si ella tiene alguna inquietud o alguna pregunta sobre el tema a tratar. Si no, pues daremos empiezo o continuaremos con nuestro tema del día de ayer. Gracias, María Camila, muy amable. María Camila, ¿tienes alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Ejercicio? ¿Alguna ejercicio? Pues voy a revisar, o sea, ya tenía claro de todo bien. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay inquietudes, por eso comentaba ya que trajeron inquietudes, pueden activar. Si no hay inquietudes, pues vamos entonces a continuar con nuestra temática de las ondas, llegando a aspectos básicos y generales sobre el tema de ondas. Ya ayer mencionamos conceptos básicos sobre el tema de ondas. Hablamos de la periodicidad espacial del fenómeno. Bueno, primero que nada, dijimos que una onda se producía en una perturbación, se producía por una perturbación en el medio. Esa perturbación se propaga a través del medio en el espacio y en el tiempo, por el tiempo. Y lo que se propagaba era energía y momento. La pregunta que nos podemos hacer entonces es cuánta energía y momentum se está transportando. También veíamos una relación que era la relación entre la frecuencia y la longitud de onda, que es lo que llamamos la velocidad de una onda. Lambda, la rapidez de una onda. Lambda, la longitud de onda. Y F, la frecuencia de una onda.
Que hacíamos el caso, por ejemplo, sencillo de la emisora de radio que escuchábamos con la velocidad de la luz, calculamos una longitud de onda y tratábamos de ver eso en un objeto que nosotros conocíamos, ¿sí? Hicimos para el caso de una emisora de radio y en el caso de las microondas mencionamos cuáles eran las longitudes de onda de cada caso. Pero ¿qué sucede en el sonido? Hagamos un ejemplo con sonido, ¿vale? De este tipo de relaciones. La velocidad del sonido, voy a escribir en este momento como V sub S, velocidad del sonido. Por favor, me confirman si están viendo lo que escribo en el tablero allá en casa. Sí, señor. Ok, la velocidad del sonido pues depende de muchos factores, o la rapidez del sonido depende de muchos factores, nosotros miraremos eso más adelante, pero vamos a tomar por sencillez un valor que es más o menos estándar, como el de 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido en el aire. O sea, cuando estoy hablando aquí, el sonido se propaga con esa velocidad y, por ejemplo, allí donde está María Camila, está más o menos a una distancia de 2 metros y medio donde yo estoy, y podríamos entonces calcular el tiempo que se demora en viajar el sonido de aquí a donde ella. El tiempo que se demora en viajar, por ejemplo, distancia, tablero, estudiante, presente, es una distancia de aproximadamente 2 metros y medio. Y entonces podemos calcular con esa rapidez de la onda sonora cuánto tiempo demora en viajar. ¿Quién me dice cuánto tiempo demora en viajar el sonido? Desde el tablero hasta donde se encuentra María Camila. Es un cálculo sencillo. Yo creo que un 50 Gracias. Gracias por avisarme. Te agradezco si me colaboras con eso. Ya que no estás soltero allá. ¿Quién? ¿Cuánto da esa velocidad? ¿Cuánto da ese tiempo? Dos, 7,35 por 10 a menos 3 segundos. ¿Sí? 35 por 10 a menos por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, como ven, es un tiempo muy corto, ¿cierto? Un tiempo que prácticamente sobre la escala de tiempo que nosotros manejamos puede verse como instantáneo. Puede verse como instantáneo. Y más o menos eso también sucede allá con ustedes. A pesar de que ustedes están lejos, el sonido que yo genero es captado por un micrófono, convertido en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica se convierte en una onda electromagnética que finalmente llega ya a sus receptores y vuelve y sale parlante por el sonido. También es un tiempo bastante corto, prácticamente que nos da la impresión de que es un fenómeno instantáneo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la longitud de onda? Bueno, más o menos podemos considerar la voz humana puede tener diferentes rangos de frecuencias, ¿sí? Pero esa voz humana puede estar del orden del rango que nosotros podemos escuchar, ¿sí? El rango de audición, el rango de sonido que nosotros podemos escuchar va desde 20 Hz, veremos más adelante, a 20 kilohertz. ¿Qué es Hertz? Hertz es la unidad de medida de frecuencia
Y es equivalente a 1 segundo a la menos 1. Entonces, si nosotros tenemos ese rango de la voz humana, el rango de audición, podemos calcular, por ejemplo, cuál es la longitud de onda que nosotros podemos captar a los 20 Hz y a los 20.000 kHz dentro de ese rango. Por ejemplo, ¿cuál sería la longitud de onda para la frecuencia de 20 Hz? ¿Cuánto nos daría esa longitud de onda para una velocidad del sonido de 340 metros por segundo? $17 metros. Y 17 metros. ¿Qué cosas observamos en la naturaleza que pueden tener longitudes de onda de 17 metros? ¿Qué objetos observamos en la naturaleza que puedan tener esas dimensiones de 17 metros? ¿Ah? Un edificio. Bueno, no es un objeto natural, pero se observa de ese tipo de edificaciones. Una edificación de 3 pisos más o menos ya tiene 17 metros de altura. Entonces, esa sería la longitud de onda. ¿Vale? Que podemos observar allí. Puede que sean árboles cuya altura sea de ese orden, de los 17 metros, o pueda que sean otro tipo de estructuras, otro tipo de objetos. Por ejemplo, para detectar sonares, algunos mamíferos, creo ballenas, pueden estar de ese orden de tamaño. ¿Sí? Entonces podemos tener nosotros objetos que están dentro de la escala que nosotros observamos en la naturaleza. O sea, profe, esa longitud de onda es la mínima que podemos decir ya. Esa es la longitud de onda de un oído, digamos, normalito. Este rango es un rango más o menos promedio, ¿sí? Es estándar. Algunos de pronto no escuchan por acá, sino un poquito más arriba, otros un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque yo les decía que con la edad nosotros podemos perder capacidad auditiva. Entonces este rango puede variar. O incluso dentro de este rango algunas frecuencias no ser escuchadas. ¿Por qué sucede eso? Pues vamos a tratar de comentar un poco más adelante. ¿Vale? Bueno, entonces estos son ejercicios muy sencillos porque, como ustedes ven, es conocer la longitud de onda, la frecuencia o la velocidad. Gracias. La velocidad y estar haciendo eso. Me hace acordar de un famoso triangulito que no sé si ustedes lo vieron en física, y a veces lo utilizan como mnemotecnia para aprender, que es B lambda F, ¿no? La velocidad es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Si divido velocidad, si lo divido en frecuencia, tengo longitud de onda. Si divido velocidad entre la longitud de onda, obtengo frecuencia. Ese quizá triangulito lo utilizaron para otro tipo de relaciones, como fuerza igual a masa por aceleración. Velocidad igual a distancia. ¿Cómo? Velocidad igual a distancia. Velocidad igual a distancia por tiempo, ¿sí? Entonces, pueden manejarlo como una mnemotecnia, si les considera que es más fácil, ¿vale? ¿Preguntas e inquietudes hasta acá? ¿Allá en la casa? Muy bien. Veamos entonces ahora lo siguiente. Vamos a entrarnos ahorita para hablar de lo que es la energía y el momento transportado por una onda. Vamos a concentrarnos ya específicamente en el tema de ondas en una cuerda. ¿Listo? Ondas en cuerda. Ondas transversales. Ejemplo, cuerdas.
En esta parte de la sección de ondas no voy a ser explícito en hacer deducciones matemáticas o algebraicas de ciertas expresiones que ustedes pueden encontrar en el texto o pueden encontrar cómo se deduce en internet, ¿vale? A bien, lo que vamos a hacer es tratar de discutir algo sobre esa expresión matemática y qué es lo que está allí presente, ¿de acuerdo? Para no abarcar tiempo haciendo expresiones matemáticas. ¿Qué vamos a considerar? Nosotros vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos una cuerda, dígase usted, bastante larga, muy larga, una cuerda de longitud L, muy larga. Vamos a tratar de esquematizarlo aquí como este dibujo. ¿Sí? Una cuerda de longitud L muy larga. Y esa cuerda sufre desplazamientos verticales. Entonces, ¿por qué se le llama esto una onda transversal? Porque la perturbación que nosotros llamamos onda viaja con una cierta rapidez a lo largo de la dirección X y los segmentos de cuerda o los pedazos de cuerda se desplazan verticalmente en la dirección Y. Entonces, por eso le llamamos una onda transversal. Claro para todos en casa, ¿por qué es una onda transversal? La perturbación se va en dirección opuesta al desplazamiento. No, en dirección opuesta al desplazamiento no. En dirección perpendicular al desplazamiento. ¿Sí? La perturbación desplaza el medio perpendicular al desplazamiento. Estamos hablando de un tipo de onda mecánica. Porque la perturbación viaja a través del medio. Así como el sonido viaja en el aire es el perturbador, esta energía viaja a través del medio. Aquí la energía viaja a través de la cuerda, ¿sí? Por el interior de la cuerda, pero como manifestación de esa energía viajando allí, hay un desplazamiento que nosotros observamos de la cuerda. Entonces la perturbación está viajando a través del medio. Y en este caso, el medio es la cuerda. ¿Qué estamos considerando aquí? Vamos a tener varios elementos. Estamos considerando que la longitud de la cuerda es muy larga, ¿sí? La longitud de la cuerda es L, muy larga. Y vamos a considerar por sencillez, entonces, que este desplazamiento vertical es muy pequeño comparado con la longitud de la cuerda. Esa es una primera aproximación que vamos a tener allí. ¿Listo? Una primera aproximación. Un ejemplo de ese tipo de aproximaciones, los instrumentos de cuerda. En un instrumento de cuerda, ustedes chicos de pronto han tenido la oportunidad ahorita en este proceso de estar en casa bastante tiempo, decir, quiero como aprender guitarra. Entonces ven que la cuerda de la guitarra es muy larga comparado con lo que ella vibra. O quiero aprender violín. Entonces ven que la cuerda del violín, aunque es mucho más corta que la de una guitarra, también vibra con menos amplitud que la cuerda, que la longitud total de la cuerda. Entonces, esa es una de las condiciones que vamos a tener. ¿Y qué pasa si no se cumplen esas condiciones? Bueno, también podemos tener ondas, pero la matemática para escribirlas va a cambiar ligeramente de lo que vamos a hacer acá o de lo que vamos a mostrar acá. ¿Listo? Eso no es allí. Bueno, ¿qué vamos a considerar en este caso? Vamos a considerar un pedazo de la cuerda. Vamos a considerar un pedazo de la cuerda. Yo le hago un zoom a ese segmento de la cuerda. Le hago un zoom. Y en ese zoom del segmento de la cuerda, pues observo que la cuerda efectivamente tiene una sección transversal de área que voy a denominar omega. Sección transversal. Tiene una pequeña longitud que voy a llamar de S, o en algunos textos llaman de L simplemente, de L,
¿sí? Porque la longitud es débil. Y asociado con esa pequeña longitud, hay una pequeña masa aquí, ¿cierto? Ese pedazo de longitud tiene una pequeña masa asociada. Entonces, ¿qué es de S? Es la longitud del segmento, y de M es la masa asociada con ese pequeño elemento, un diferencial de masa, ¿vale? La perturbación, ¿por dónde está viajando? La perturbación está viajando por dentro de la cuerda. Es una energía que está fluyendo a lo largo de la cuerda y, vuelvo y repito, como manifestación de esa energía que fluye, la cuerda sufre un desplazamiento. ¿Vale? Sufre un desplazamiento. Entonces, ¿qué podemos decir? En primer lugar, vamos a definir algo. Vamos a definir la llamada densidad lineal de masa. Es decir, la masa por unidad de longitud. La masa por unidad de longitud. Esa masa por unidad de longitud es la razón o la variación de la masa de la cuerda a lo largo de la longitud de la misma. ¿Sí? ¿Cómo está variando la masa a lo largo de la longitud de la misma? ¿Sí? Porque puede ser que la cuerda en unas partes sea un poquito más gruesa, en otra parte sea un poquito más delgada, entonces la masa de este segmento puede variar por eso, porque en un lado sea más gruesa o porque en un lado sea más delgada, depende del área. Si el área es constante a todo lo largo de toda la cuerda, y la cuerda es de un único material, pues entonces la densidad de masa es constante a lo largo de toda la cuerda. Entonces, vamos a considerar como segunda aproximación aquí en este caso, que mi densidad de masa, mi densidad lineal de masa es constante a lo largo de toda la cuerda. Por sencillez, densidad lineal de masa constante a lo largo de toda la cuerda. Muy bien. Analicemos qué fuerzas están actuando sobre este segmento. Analicemos qué fuerzas están actuando sobre este segmento. Entonces, volvemos a dibujar nuestro segmento. ¿Qué tenemos allí? Claro, también podríamos analizarlo por energía, pero pues, para hacer más sencillo la situación, vamos a considerar el análisis por fuerzas. Resulta que ese pequeño pedazo de masa está en el campo gravitacional de la Tierra, ¿cierto? Nosotros tenemos una cuerda ya amarrada y esa cuerda, pues, como tiene masa, es atraída por la Tierra, un peso. Ahora, entonces, una de las fuerzas que están actuando aquí sobre ese pedazo de masa es el peso, que sería el elemento de masa por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, el peso. El peso es el segmento de fuerzas. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿qué otras fuerzas están actuando? Pues imaginamos que son la cuerda de una guitarra, por ejemplo, o la cuerda de un instrumento de cuerda, esas las tensamos, ¿cierto? ¿A partir de qué? De las clavijas de la guitarra o de las clavijas del instrumento de cuerda que me permiten tensar la cuerda. Es decir, que hay una tensión en este extremo que actúa sobre ese segmento y otra tensión que tiene la misma magnitud, ojo, tienen la misma magnitud, pero como observamos, tienen o actúan, por favor me dicen si ven allá, con direcciones diferentes. ¿Se alcanza a apreciar allí, por favor, los de la casa? Sí, profe. Bueno. ¿Por qué surge la tensión? Pues la tensión es la reacción a ese estiramiento que yo le ocasiono a la fuerza, ¿cierto? A la cuerda.
supongamos nuestro sistema masa-resorte. Si yo cuelgo una masa, ¿qué hace que el resorte se estire? El peso de la masa. Pero el resorte ejerce una fuerza en dirección opuesta, que está dada por la ley de Hooke. Entonces, la tensión es la respuesta a esa fuerza con que yo estoy estirando la cuerda. Y por acción y reacción, que son iguales y en direcciones opuestas. ¿Vale? Sobre este tema. Entonces, aquí tengo las tensiones. No veo más fuerzas actuando aquí sobre ese sistema. Y entonces, si esas son las tensiones y actúan en direcciones opuestas, ¿qué observo yo? ¿Qué pasa con este segmento acá? Con este punto de acá. Imaginemos que en este punto de acá yo tuviera una canica o un pedazo de papel. ¿Qué sucede una vez pasa la perturbación en ese punto? La perturbación avanza y este punto vuelve a su posición natural, es decir, cae a su posición natural, queda acá, que era donde estaba antes de perder. O sea que en una onda hay transporte de materia y energía, más no de momento. Perdón, hay transporte de momentum y energía, más no de materia. ¿Vale? No hay transporte de materia. Las partículas del medio quedan en el mismo punto. No se han desplazado las partículas del medio. No se ha desplazado en este caso en la dirección vertical, horizontal. Y en la dirección vertical sí sufre un desplazamiento, pero una vez la perturbación pasó allí, la partícula sigue conservando su misma posición. ¿Vale? Entonces, en una onda se transporta energía y momentum, pero no materia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si nosotros pensamos en eso, y eso es lo que está pasando allí, y aplicáramos segunda ley de Newton para ese segmento de cuerda, ¿cómo quedaría la segunda ley de Newton para este segmento de cuerda? Tenemos que aplicar un sistema de coordenadas para yo poder aplicar la segunda ley de Newton. Sin un sistema de coordenadas no puedo aplicar la segunda ley de Newton para tratar de resolver. Entonces, ¿cuál es mi sistema de coordenadas? Yo lo tengo allí esquematizado. Mi sistema de coordenadas es esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Entonces, en ese sistema de coordenadas yo puedo descomponer las fuerzas que están actuando. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando a lo largo de la dirección X? La componente en X de la tensión. Correcto, María Camila. A lo largo del eje X, está actuando la sumatoria de fuerzas en X, solamente la tensión, llamemos esta tensión, T' en X, T en X menos T' en X. ¿Y ese cuánto va a ser igual? ¿Cero? Cero, ¿cierto? Cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque hemos dicho que este pedazo de cuerda no sufre desplazamiento horizontal. El pedazo de cuerda solo se desplaza verticalmente. Es decir, que a lo largo del eje Y, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual. ¿A quién? A T en Y menos T' en Y, ¿cierto? Con ese sistema de referencia que hay allí, menos mg menos dmg, porque es ese pedazo de segmento de cuerda, igual a dm por la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La derivada segunda en y respecto a t al cuadrado. Bueno, de ahí en adelante viene toda una álgebra que no voy a mostrar, ¿cierto? Eso se puede mostrar, se puede encontrar en Google, con Google, se puede encontrar en otros textos. Es más,
en el Segway pueden encontrar otra forma de llegar a la ecuación que voy a plantear aquí. Si hacemos un poquito de consideración más, teniendo en cuenta que las tensiones son las mismas, es decir, que la componente en Y de esa tensión es simplemente T por el seno de teta, que está allí, teta prima, es componente ya. Y la componente T y en prima es T porque las tensiones son iguales, seno de teta prima, ¿sí? Y haciendo un poquito más de álgebra, que vuelvo y repito, no quiero mostrar aquí, no voy a aburrirlos mostrando aquí esa álgebra. Podemos encontrar una ecuación diferencial para el movimiento de ese segmento de cuerda. ¿Sí? Una ecuación diferencial para el movimiento de ese segmento de cuerda. ¿Cuál es la ecuación diferencial para el movimiento de ese segmento de cuerda? Me queda simplemente que es derivada segunda de y respecto a x al cuadrado menos la raíz menos 1 sobre b al cuadrado derivada segunda de y respecto a t al cuadrado igual a mu g sobre t. Yo como la densidad lineal de masa. Exactamente, mu como la densidad lineal de masa y g como la gravedad. O sea que sería el peso asociado con los segmentos individuales que yo considere en este caso. ¿Vale? Mu por g. Esta sería la ecuación diferencial que rige ese movimiento. Y como vemos allí, va representando la ecuación de una onda. ¿Sí? Va representando lo que se llama la ecuación diferencial de una onda. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el caso de las cuerdas como los violines, como los instrumentos de cuerda en general? Sucede que esta cantidad, que sería el peso, ¿sí? Por unidad de longitud, este sería el peso por unidad de longitud, es muy pequeña comparado con la tensión. ¿Cómo yo percibo eso? ¿Cómo yo me doy cuenta de que esa cantidad es muy pequeña comparada con la tensión? Pues básicamente me doy cuenta porque la cuerda, en el instrumento de la cuerda, la veo de manera horizontal. Prácticamente yo la veo como una línea recta. ¿Qué hace el constructor, el obrero? Toma una cuerda, de un extremo quiere trazar una línea recta, por ejemplo, para colocar la fila de ladrillos. Entonces toma una cuerda ligera, la amarra a un extremo de la construcción y la tensa hasta el otro extremo, y la tensión es mucho mayor que el peso de esa longitud de esa cuerda y queda la cuerda prácticamente recta. O sea, el peso es despreciable porque El peso es despreciable ante la tensión que estoy colocando. Si la tensión la estoy ocasionando porque amarro aquí y cuelgo un peso acá, una masa grande, pues el peso de ese cemento de cuerda es pequeño comparado con eso. Entonces, así mantengo la cuerda recta. Entonces, eso se transfiere a esta ecuación y por eso veo la cuerda recta. ¿Claro para todos en casa? Albert, que es el que veo yo en pantalla aquí. Sí, profe. Carla, ¿claro para ti? Carla. Carla no está presente. Miguel. ¿Claro? Claro, profe. Muy bien. Entonces, si eso es así, básicamente esta ecuación se me reduce a lo que ustedes van a encontrar en el test. O lo que van a encontrar en casi en cualquier página con elementos básicos sobre la onda en una cuerda. La onda en una cuerda queda como la derivada segunda de y de x al cuadrado menos
1 sobre b cuadrado, derivada segunda de y respecto al tiempo al cuadrado, igual a 0. Recuerde que, ¿qué hemos dicho? Que el desplazamiento vertical y es muy pequeño comparado con la longitud total de la cuerda. Y la otra que hemos considerado es que el peso de la cuerda es muy pequeño comparado con la tensión. El peso de la cuerda total es muy pequeño comparado con la tensión. Entonces, tenemos varias condiciones para llegar a esta forma de la ecuación. Ahora bien, sabemos que esta es la rapidez de la onda. Esa es la rapidez de la onda. Entonces, ¿cómo es esa rapidez de la onda? La rapidez es la rapidez al cuadrado, es lo que tengo allí, es la tensión sobre la densidad lineal. La tensión sobre la densidad lineal. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos encontrado aquí? Hemos encontrado, pues, lo lógico, lo básico es que en una cuerda se pueden producir ondas. Y esas ondas viajan con una rapidez que yo puedo determinar si conozco la densidad lineal de la cuerda y conozco la tensión de dicha cuerda. Pero, ¿qué es lo relevante en este conocimiento que hemos pegado ahí en el tablero? Porque no he hecho una deducción exacta, ¿cierto? Simplemente he tomado un resultado, más o menos he mostrado cómo se puede deducir ese resultado y lo he pegado allí, lo he estampado allí en el tablero y les he dicho, se puede demostrar esto paso a paso, se puede llegar a esto paso a paso. Eso lo pueden encontrar en páginas de internet, lo pueden encontrar en un texto donde nos muestre eso bien clarito, o en Segway de otro estilo de cálculo. Pero independientemente de eso, de donde yo busque cómo llegar a esta expresión que les he mostrado aquí, un conocimiento básico que hemos encontrado aquí es que la rapidez de la onda, en este caso la rapidez de la onda mecánica, B, depende de qué, de una razón entre una propiedad elástica del medio y una propiedad inercial del medio. La velocidad de las ondas mecánicas dependen de la propiedad elástica y de la propiedad inercial del medio. En el caso de la cuerda, la propiedad elástica está manifestada a través de la tensión, porque la tensión es la respuesta a esa fuerza externa que yo hago, ¿cierto? Sobre el medio. A esa deformación que yo le causo al medio. ¿Sí? En este caso se manifiesta con lo que llamamos una tensión. Y la propiedad inercial, en este caso, está relacionada con la densidad lineal de masa que tenemos aquí. Entonces yo puedo, una vez determinada la tensión, por ejemplo, de mi cuerda de una guitarra, y la densidad lineal de masa, puedo determinar la frecuencia, perdón, la rapidez con que se está desplazando la onda de la cuerda. La cuerda es muy rápida porque la densidad lineal es bastante pequeña y la tensión son bastante grandes. Entonces, la velocidad de la onda en una cuerda, en los instrumentos de cuerda, es bastante alta. Es bastante alta. Vamos a tratar de mirar un calculito sencillo para eso. De este caso. Vamos a inventarnos, no tanto inventarnos un problema, sino porque los problemas están allí en el texto. Simplemente nosotros vamos a mirar algunos básicos y miraremos otros más avanzados de pronto, si se le puede decir allí, en ese contexto. ¿Preguntas en la casa?
Todo está claro, profe. ¿Todo está claro? Muy bien. Para relacionar con lo que teníamos antes. Y es algo que pues vamos a mirar. Simplemente ahorita me adelanto un poquito para el caso del ejemplo. Bueno, digámoslo así. La cuerda de un violín. ¿Quién toca violín del grupo? Bueno, no toca violín. ¿Quién toca guitarra del grupo? María Camila, listo. Entonces colocamos guitarra. María Camila, ¿cuánto crees que mide la cuerda de tu guitarra? Yo le pondría unos 80 centímetros. 80 centímetros, listo. Digamos que son 80 centímetros. Entonces tenemos la longitud de una cuerda de guitarra que sigue más o menos 80 centímetros. En la cuerda de guitarra hay varias notas. Hay dos notas mi, que son la primera y la sexta cuerda. Creo, si recuerdo bien, también está el sol. ¿Sí? ¿Está el sol? ¿Está el fa? No, Mi, si, sol, re, la, mi. ¿Cómo? Mi, si, sol, re, la, mi. Mi, si, sol, re, la, mi. Entonces está una cuerda que emite la nota la. Nota la. Esa nota la, si recuerdo bien, tiene una frecuencia de 440 Hz aproximadamente. ¿Sí? Ya que no son notas que se emitan puras, es decir, no son ondas, no son notas de una frecuencia exacta, pero más o menos suena exactamente y uno puede calibrar allí con una aplicación de celular, puede calibrar las cuerdas para que emitan, ya no necesita uno tanto el oído. Entonces, veamos, si la longitud de onda en esa cuerda de guitarra es de 80 centímetros, vale, si la longitud de onda de esa guitarra es de 80 centímetros y la frecuencia es de 440 Hz, ¿cuánto me daría la velocidad de la onda en esa cuerda? o sea, la longitud de onda es igual a la longitud de la cuerda. Veremos que depende de ciertas cosas, ¿sí? Pero por ahora vamos a decir que la longitud de onda es igual a la longitud de la cuerda, que puede darse. Pero pues por ahora, digamos así. Bueno, sí, digamos 80 centímetros para no cambiar el ejemplo. ¿Cuánto me da la velocidad de la onda en esa cuerda? $35.200 centímetros por segundo. ¿Cuánto? 35.200. 35.200, ¿qué unidades? Centímetros por segundo. Centímetros por segundo. ¿Y eso en metros por segundo cuánto me da? Porque acostumbro más. 35.2. 35,2 metros por segundo. ¿Sí? No, profe, 352. Sí, 352. ¿Por segundo? Ok. 352 metros por segundo. Entonces, como ven, es más alta que la velocidad del sonido en el aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un medio más denso. El aire es gas, es menos denso que el material de la cuerda. Entonces, la velocidad de la onda está dependiendo de las propiedades elásticas e inerciales. Primero que nada, bueno, supongamos, para los efectos del cálculo, supongamos que la cuerda tiene una densidad lineal de 10 gramos por centímetro.
¿Cuál sería la masa de esa cuerda? La masa de esa cuerda, entonces sería simplemente la densidad lineal por la longitud de la cuerda. ¿Cuánto me daría entonces la masa de esa cuerda? 200 gramos. ¿Cuánto? 200 gramos. 200, 800. 800 gramos. De pronto exageré la masa. ¿Sí? De pronto exageré la masa por unidad de longitud. Entonces, si esta es la masa de la cuerda, si esta es la masa y esta es la masa por unidad de longitud, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Dijimos, ¿cuál es la tensión? Dijimos, la velocidad, la rapidez de la onda al cuadrado en la cuerda es tensión sobre densidad lineal. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cuánto me daría la tensión de la cuerda? Ojo las unidades, aunque vayan a trabajar. ¿Cuánto me daría la tensión de la cuerda? La tensión se da en Newton. Sí, si quieres darla en newtons. ¿Cuánto da, Camilo? ¿Cuánto da la tensión, Camilo? Natalia, ¿cuánto da la tensión? Profe, ¿puede dar un valor muy grande? Da, ¿Qué fue lo que dijiste en teoría? ¿Cuánto da? pues a mí me dice 123.904.000 ¿En qué unidades? Newton. ¿Seguro? Pues yo pasé todo eso a metros. A mí me da 1239 newton metro, profesor. ¿Cuánto? 1239 newton metro. En 239 newton por metro. ¿Newton por metro? ¿O extensión? Sí, Solo pues, puede aparecer unidades de fuerza. pues yo expreso las tensiones en newton metro, profesor. En ¿En newton. newton? No. No, eso creo que es con el. La fuerza. Solo se Sí, expresa. es Newton, sí, solo es Newton. Ok, 1239 newtons. ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Qué más valor le queda? ¿Cómo? ¿Qué otro valor le queda? ¿Alguien tiene otro valor? Camila pregunta aquí que qué otro valor hay. Pues la acabé de corregir y me da ahora 123.904. A me dio 99.123. Camila, ¿cuánto te da? 123.904. 123.904 newtons. ¿Alguien tiene otro valor? A me dio 99.123. Es que estoy viendo a ver si saco el número del baloto para jugarlo el sábado. La densidad es 10, pero pasarlo a kilogramos por metro. ¿Cuánto da en kilogramos por metro? Un Sí, kilogramo profe, a mí me da igual que la compañera. por metro. Sí.
Ajá, Y multiplicar por la velocidad al cuadrado, la velocidad al cuadrado es 352 al cuadrado, ajá. 123.004. 123.000. No sé cómo le sea exactamente. Ah, sí, profesor, sí, sí, da 123.904. Pues a mí me dio eso al pasar el new S a La gramos, densidad a lineal. kilogramos metro. Este no lo habían pasado, ¿no? Ah, no, Es que porque yo solo la... pasé fue kilogramos, no el centímetro, me olvidó. Ok. ¿Alguien más entonces? Sí, profe, pues da la misma velocidad al cuadrado. La misma rapidez al cuadrado porque la densidad lineal es esa. ¿Sí? 1 kilogramo en un metro, entonces ya está tensión. Entonces, como vemos, como la cuerda tiene 80 centímetros, punto 8, entonces la masa sería 0,8 gramos. ¿Y cuánto sería el peso de esa cuerda en newtons? Los 800. Sí. El peso de eso en newtons. Hay que multiplicar por 9,8, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto me da el peso de la cuerda? Ah, ok. Son Esa es la 800. masa del gramo. Ajá. Son 800 gramos fuerza. Todo con 8 por 9,8. Ajá. 7,84. El peso de la cuerda sería 7,4. 7,84 newtons. Entonces, mire la diferencia en los valores: 123.000 y 7,84 newtons. Entonces, se cumple nuestra idea de que la tensión es mucho más alta que el peso de la cuerda, que era una de nuestras estrategias, era una de nuestras aproximaciones para esa ecuación diferencial de la onda en una cuerda que habíamos visto. ¿Vale? Entonces, hay varias aproximaciones allí. Esas aproximaciones son... ¿Qué pasa si la aproximación del peso no se cumple? Vuelvo y repito, van a haber ondas, pero nuestro modelito debe ser cambiado a tener en cuenta el peso de la cuerda. De manera, un término que quité allá, por ejemplo. ¿Sí? Cuando igual es la ecuación a cero. Esa podría ser una primera aproximación. Y de ahí vienen más elementos allí para volver esa cuerda aproximadamente, volverla a otro tipo de cuerdas como las que están allí en las cables de tensión eléctricos. Estas cuerdas de alta tensión podrían averiguar mejor con sus profesores de alta tensión en ingeniería, aquellos, pues están colgando y están sometidas a diferentes fuerzas, no solamente la gravedad que le da esa curva que vemos, sino por ejemplo cuando el viento sopla, entonces esas cuerdas comienzan a oscilar, entonces las distancias que debe haber entre las cuerdas deben asegurar que no haya contacto de pronto entre esas cuerdas de alta tensión para evitar accidentes, etcétera. Tiene que tener en cuenta que esas oscilaciones pueden ir de una hacia otra cuerda. Entonces, son detalles que ya están calculados, que ya están en tablas y que se pueden manejar dependiendo de las condiciones ambientales en el sitio donde se está. ¿Vale? Bueno, entonces, muchachos, continuamos el día de mañana con aquellas preguntas. Vamos a dar ese espacio adicional para preguntas. Si no, seguimos en clase. Les deseo un feliz resto del día. Profe, muchas gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Luego, profe, gracias. Tengan buen día, hasta luego, profesor.